Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros como siempre, por este tiempo que nos dedican. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Germán Alex. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar un minuto para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Muy buenas tardes. Nuevamente, el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Germán Alexis. Ingeniero Germán, ¿en este momento nos escucha? Sí, buenas tardes, los escucho. Muy buenas tardes, ingeniero Germán. De parte de ASIEN y del área de servicio al ingeniero, darle la bienvenida. Como siempre, nuestros conferencistas, agradecerles por su tiempo, su conocimiento y por compartirlo con nuestros asistentes. Ingeniero, en este momento podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, por favor. Muy bien, gracias. Buenas tardes para todos. Voy a encender mi cámara acá un momento. Por favor, confírmeme en que todo está normalito, que se está viendo. Daniel, ¿todo está normal? Sí, señor, recuerden los asistentes, tienen algún inconveniente, nos pueden escribir o pueden darle clic al micrófono que aparece o a la manita para habilitárselo. Bueno, muy bien. Bueno, ok. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy, que hemos llamado Costos de redes electrónicas para edificios inteligentes. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de la parte no tan técnica, pero que a mucha gente le llama mucho la atención, y es el tema de cuánto eventualmente cuesta o qué tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de unas redes electrónicas que forman normalmente un edificio inteligente. Eh, los ingenieros somos muy dados a hablar única y exclusivamente del tema técnico. Y entonces como que dejamos que el tema comercial y el tema de costos, como que lo toque otro tipo de personas, casi siempre pues el grupo comercial, pero resulta que el no saber exactamente cuánto pueden costar las cosas y el no tenerlas bien planeadas desde el comienzo, puede generar una serie de, digamos que imprecisiones, por un lado, y por el otro lado, desconfianza de la gente que de pronto ve en nosotros un experto y es como raro que el experto no sepa de la parte comercial. Entonces, lo que de pronto nos hemos dado cuenta es que es muy importante la parte técnica y es muy importante la parte comercial, y las dos es muy difícil que de pronto se desligue una de la otra. Solo para de pronto continuar con lo que, con la misma idea, los mejores vendedores casi siempre son los ingenieros que conocen de esa parte tecnológica. Entonces vamos como tal a comenzar con esa idea en la cabeza. Me presento rápidamente, mi nombre es Germán Cortés, soy ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana en Bogotá. Tengo una serie de especializaciones en la parte de gerencia de proyectos y en la parte de automatización de edificios. Y tengo, bueno, una serie de certificaciones internacionales, pero quizás lo que más les puedo yo ofrecer en este momento son
34 años de experiencia en la parte de seguridad electrónica. Mi origen fue seguridad electrónica y casi todo este siglo en la parte de automatización de edificios. Soy miembro instructor de ALAS, de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, y tenemos una serie de empresas de consultoría y de capacitación que básicamente pues se las muestro acá. Son empresas que hacen estudios y diseños de esta parte de redes electrónicas. Especificamos la parte técnica y además colocamos unos estimados de costos de todos esos elementos. Por eso de pronto me siento con cierta autoridad para poder de pronto, digamos que ofrecerles a ustedes un esquema de costos. También hacemos la parte de gerencia de proyectos y hacemos asesorías, peritajes, auditorías, interventorías y comisionamiento de los sistemas tradicionales, de los sistemas de redes, de seguridad, de automatización, de consumo energético. Y finalmente tenemos una escuela de capacitación, una academia que se llama Alfil, como la ficha ajedrez, en donde pues hablamos de estos mismos temas. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy pues es básicamente este contenido. Vamos a conocer esas redes electrónicas muy rápido porque no es el curso de redes electrónicas, sino vamos a ver de qué estamos hablando, los beneficios rápidos de esas redes. Nos concentramos en los costos asociados y en los índices utilizados. Eso va a ser bien interesante. Hablamos un poco de los costos ocultos, de los costos totales y finalmente concluimos. Permítame en un segundo que aquí me salió un mensaje de GoToWebinar, ya lo voy a correr para un lado. Ok. Listo. Bien, entonces, pues este tema tecnológico, digamos, para iniciar, es un tema en donde siempre nos han enseñado, sobre todo a los ingenieros, que pues hay que planear, que hay que instalar, que hay que hacer la configuración, pero realmente todo ese mundo del lado izquierdo, que es el mundo comercial, a veces lo tenemos esquivo. Alguna vez un amigo decía, un compañero de la universidad me decía que él no había estudiado tanto cálculo y electromagnetismo y circuitos y electrónica para quedar de vendedor. Y como que hablaba despectivamente del tema comercial. Y al cabo de unos años me lo volví a encontrar y me acuerdo de esa conversación con él y dijo, no, pues yo estaba totalmente equivocado. Realmente los que hacen más dinero son los vendedores. Los que de pronto tienen el conocimiento completo de las cosas somos los mejores ingenieros. Y pues como que recordábamos que la parte comercial es tan importante como la parte electrónica, en el caso nuestro. Entonces hablemos de redes electrónicas. Esto que ustedes van a ver aquí es un compendio de todas las redes. Vamos a ver dos láminas de compendio, una donde hay nombres de elementos de redes electrónicas en el grupo de seguridad, que se complementan con elementos de seguridad física, con protección perimetral, redes electrónicas en el mundo de comunicaciones, básicamente cableado estructurado, voz y datos, pero también redes inalámbricas, telefonía. Por acá, redes de audio y video, básicamente audio y video profesional, distribución de televisión, distribución de audio, digital signage, que son carteleras digitales. Por acá, monitoreo y control, redes que controlan seguridad, perdón, que controlan aire acondicionado, que controlan iluminación y que controlan equipos electromecánicos. Algunas otras redes que van completando los hexágonos, que son, por ejemplo, la parte de incendio, tiene que ver un poco con el tema de seguridad, pero también tiene que ver un poco con el tema de audio y video. Y eso uno a lo que hoy conocemos como seguridad humana y física y a todas las normas y procedimientos, pues nos dan como el gran mundo de seguridad integral. Y entonces nos damos cuenta de que las redes electrónicas de las que vamos a hablar, pues realmente no son un mundo aparte, ¿no? Como que hacen parte de
unos conceptos y que funcionan como un rompecabezas. De nada sirven las redes electrónicas si no hay humanos que respondan a eso. De nada sirven redes electrónicas y humanos si no hay normas y procedimientos para que todos estemos de acuerdo en lo que se está haciendo. Y todo eso enmarcado en unas normas, pueden ser locales, pueden ser internacionales, más las recomendaciones de las fábricas, más todo el tema de bagaje tecnológico y científico que está soportado a nivel comercial con todos los elementos que conocemos. Entonces, no puede ser algo totalmente separado. También por aquí hay otras redes electrónicas, en este caso de intercomunicación. Hoy en día se utilizan mucho los videoporteros, están, digamos que, siendo como en auge. Y el tema de seguridad informática, que pues sin entrar mucho en el tema, sabemos que es una puerta que se abre y que si no la controlamos, pues va a ser un lío para todo el resto de redes electrónicas. Y todo eso se concentra en un data center a veces. Entonces como que empezamos a ver que poco a poco todos los círculos se empiezan a cerrar. Por acá algo de iluminación y control profesional. Por acá en color cian está la parte hospitalaria. ¿Y por qué está ahí la parte hospitalaria? Porque a veces en los hospitales es donde más encontramos a veces redes electrónicas y obviamente por pandemia nos hemos dado cuenta que durante el 2020 y parte del 2021, pues las redes electrónicas a nivel hospitalario han empezado a tomar un auge importante, sobre todo en el tema de telemedicina, porque pues nos damos cuenta de que la tecnología sirve para llevar la salud de forma remota. Y todo eso se debe unir con los sistemas tradicionales de administración, contables, con los sistemas de ventas, y todo eso debe llegar normalmente a un cuarto de control principal, donde tenemos concentrada toda la información y en donde podemos de pronto tomar decisiones adecuadas para que todo esto funcione de una forma armónica y automatizada, es decir, en la medida de lo posible, sin la intervención de las manos de un humano. Sin embargo, todavía no es posible que todo sea totalmente automatizado. Costaría mucho y realmente las posibilidades que hay hoy en día no son tan grandes. Así que esto simplemente es una herramienta para que los humanos tengamos una mejor forma de ver las cosas, lo administremos mejor, lo controlemos mejor y podamos tener de pronto la reacción necesaria a tiempo. Para todo eso, además de las redes electrónicas que estamos viendo, pues se necesita una infraestructura adecuada, conductos horizontales, verticales, con espacios para colocar equipos y para colocar los humanos que van a controlar todo esto. Entonces, este es el gran mundo de las redes electrónicas. Y en esta lámina, digamos que vemos fotos de esas redes electrónicas. Disculpen la gran complejidad y gran densidad de la imagen, ¿no? Pero realmente pues es simplemente para que nos demos cuenta de que existen muchísimas redes. Aquí algo pasó en la presentación, acá donde está en blanco son las redes de CCTV. Sí, ahí están. Pero realmente son muchísimas redes a las que tenemos que ponerle cuidado. Y entonces volvamos a nuestra razón de ser de esta conferencia. ¿Y cuánto vale esto, no? Como que uno diría, pero todo ese montón de redes, todo ese montón de dispositivos, todo ese montón de cableado, de ductería, de paneles de control, de servidores, de software, de elementos que le dan seguridad a todos estos elementos, como una UPS o como protecciones eléctricas o toda la infraestructura, pues obviamente tiene que tener unos costos. Por supuesto, aquí hay varias formas de encontrar ese costo. La primera, la más exacta, pues es hacer un listado a la perfección, muy detallado, de cada uno de los elementos que vamos a utilizar, separados por subsistemas, separados por áreas, separados por etapas en donde se vaya a hacer esto, y hacer como se deben hacer las cosas, un análisis de precios unitarios, muy al detalle, y finalmente pues lograr que todo esto al final sea una suma de todos estos elementos
nos dé más o menos el costo de lo que necesitamos invertir. Pero hacer eso es supremamente delicado, complejo y demorado. Por lo tanto, no vamos a poder hacerlo fácilmente. Necesitamos una serie de expertos y de ingenieros que nos hagan esa labor preliminar, y eso va a requerir un tiempo y va a requerir unos costos, y de pronto no tenemos ni esos costos ni ese tiempo. Entonces, los costos de las redes electrónicas pueden verse, digamos, diferenciados a nivel de detalle. Es algo así como en AutoCAD, ¿no? O como cuando uno hace diagramas y planos en donde hay diferentes niveles de detalle. Puede ser un nivel de detalle muy rápido, pero no tan exacto, o puede ser un nivel de detalle muy exacto, pero pues no puede ser tan rápido. Entonces aquí pasa lo mismo. El día de hoy, antes de que terminemos, vamos a tratar de encontrar unos índices que nos pueden dar rápidamente un valor de lo que cuestan todas estas redes electrónicas de una manera rápida. Para hacerlo de una manera detallada, por supuesto, tenemos que convertirnos en una empresa dedicada a esto, con unas listas de precios de las marcas que estemos utilizando y poderlo hacer de una manera absolutamente detallada. Finalmente, pues estas son imágenes de referencia en donde muchas veces el usuario final lo único que ve es el cuarto de control, pero el cuarto de control pues apenas tiene un pedazo, ¿no? Una parte de todo lo que realmente las redes electrónicas tienen por dentro. Bien, y para terminar como esta introducción, ¿para qué se hace todo esto, no? ¿Para qué las redes electrónicas? Pues aquí hay 10 beneficios que de pronto podemos ver. En algunas otras presentaciones lo hemos detallado como con más calma. Pero pues los beneficios de tener redes electrónicas en una edificación inician por 6 cosas que se mejoran y 4 cosas que se disminuyen. La primera de las que se mejora es tener una mejor seguridad y un mejor control permanente. Drucker decía a nivel administrativo que todo lo que se controla se puede mejorar y todo lo que se mide se puede controlar. Por lo tanto, nuestros sistemas de control, seguridad, monitoreo, lo que terminan es midiendo todo para poderlo controlar mejor, y al controlarlo mejor, lo que vamos a hacer es mejorar. También podemos mejorar el confort de la gente que esté en esa edificación, la salud, básicamente controlando el aire, y la comodidad de esas personas para que se sientan mucho mejor. También vamos a mejorar con las redes electrónicas la conectividad. Si estamos todos conectados, probablemente eso nos permite ser más eficientes en nuestro trabajo, y al ser eficientes en el trabajo, entonces podemos ser más productivos, es decir, podemos dar mejor nuestro trabajo. También mejoramos todo el tema de sostenibilidad en nuestro planeta y de medio ambiente. Sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Que nuestro planeta y que esa infraestructura se conserve en el tiempo. Eso se hace controlando las cosas mejor. Por supuesto, hay una mejor sensación. La gente se siente mejor, no solamente trabaja mejor, sino que hay una mejor valorización de ese inmueble, y por supuesto las ventas de ese inmueble van a ser mejor si hay redes electrónicas. Y finalmente, pues lo que mencionábamos de medir y controlar todo para administrar eficientemente ese inmueble. Así que las redes electrónicas lo que hacen es administrar mejor las cosas. ¿Qué se disminuye? Se disminuye personal, se disminuyen costos de personal, se disminuyen costos de energía eléctrica y de servicios públicos como el agua, se disminuye también gastos administrativos con la herramienta como software principal, pues podemos de pronto con unas pocas personas administrar muy bien el inmueble. Incluso hay empresas hoy en día, en Colombia varias, sobre todo en Medellín, que hacen facility management, ¿no? O sea, administración de las instalaciones, y lo hacen basado en automatización y con todas las redes electrónicas que de pronto debe tener ese inmueble. Y finalmente se ahorran costos importantes en mantenimiento de equipos.
Pero no nos digamos mentiras, todo esto parece hermosísimo y súper bueno, pero realmente nada serviría si no es porque todo esto se hace para ahorrar dinero, para ahorrar dinero. La gente piensa erradamente, equivocadamente, que todo esto se hace como para valorizar el inmueble o como lujo, pero realmente todo esto se hace es para ahorrar dinero. Así que el costo de todo esto es supremamente importante, porque si yo no mido el costo, al hacer un análisis financiero, de pronto no voy a recuperar la inversión que hice, por lo tanto, nunca ahorraría dinero. Entonces, conocer muy bien los costos es fundamental a nivel de tecnología para poder encontrar la factibilidad del proyecto, o sea, saber si el proyecto es factible o no es factible. Eso es inicial, lo inicial, y eso es vital para poder seguir adelante. Entonces, efectivamente, pues todo esto se hace para ahorrar dinero y necesitamos conocer el costo principal de todos esos sistemas. Bien. ¿Cuáles son los costos asociados? Aquí pudiéramos durar horas y horas hablando de los costos asociados a todas estas redes, pero lo traté de resumir de dos ejemplos de algún proyecto real que hay por ahí. Esto está en pesos colombianos de hace unos 4 o 5 años. Y este es un esquema de costos de un proyecto de redes electrónicas para una edificación. Si mal no estoy, esto es una edificación de un pequeño centro comercial en una población de como de 50.000 habitantes en Colombia. Lo que nos interesa aquí no son tanto las cifras como tal, porque pueden estar desactualizadas, sino las proporciones de este pastel, ¿no? Entonces fíjese que hay unas proporciones de equipos, 118 millones de pesos hace 5 años, pues tampoco era mucho dinero, pero pues entendamos que era un proyecto de redes electrónicas para un centro comercial pequeño. Infraestructura se está refiriendo a la parte de ductería, cableado, espacios que se necesitan para colocar equipos. Mano de obra en la etapa de instalación, solamente instalación. Por acá en color morado, mano de obra para el mantenimiento. Ah, ¿cómo así? Eso yo nunca lo tengo en cuenta, sobre todo algunos de ustedes que trabajen en empresas integradoras de seguridad o de comunicaciones. A veces se nos olvida que obviamente hay que tener en cuenta pues, los costos de mantenimiento y entonces a veces como que eso no hace parte de la cotización inicial. Claro, aquí no lo estoy viendo como si usted fuera una empresa de integración que vende equipos, sino lo estoy viendo en general, todos los costos asociados. Y los costos asociados obviamente tienen que ver con el mantenimiento que se hace y con toda la operación de todo el sistema. Entonces realmente estamos hablando de unos costos que de pronto son para el propietario de la solución. También hay unos costos administrativos, digamos que esos sí se reparten entre el que instala y el que opera. También hay unos costos causados de manera asidua, continua, mes a mes, como por ejemplo energía eléctrica o personal que opera esto, o servicios de comunicaciones para control remoto de las soluciones. También hay unos costos que son imprevistos. Imprevistos son eso, no sabemos qué son porque precisamente si los supiéramos no serían imprevistos, los pudiéramos prever. Y finalmente hay unos costos de impuestos que sabemos que pues en nuestro país obviamente hay que contribuir al Estado y hay que pagar impuestos. Y finalmente hay unos costos que es lo que le queda de utilidad al que instala, al que suministra, al que hace todo esto. Esta división o esta distribución es una distribución más o menos real, es decir, puede que esta última tajada de utilidad pueda aumentar o disminuir dependiendo de cada empresa. Pero digamos que a nivel de tecnología, en general, puede ser más o menos una proporción como esta. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es una proporción como de un 18, 20%. Fíjense que la cuarta parte es un 25%, entonces como que es por esos lados, ¿no? Si usted solamente hablara de computadores,
muchas veces esta utilidad es menos del 5%, es una tajada muy pequeña. Entonces depende del punto exacto en donde estemos hablando, seguramente esa utilidad va a aumentar o va a disminuir. Miremos esto de una manera más genérica. Gastos directos de las redes electrónicas, 265 millones de pesos. Gastos indirectos, 94 millones de pesos. Impuestos, 42 y utilidad, 76. Realmente esto es lo que se le termina de pronto a veces mostrando al usuario final. El usuario final muchas veces esta parte morada aquí de utilidad no tiene conocimiento exacto de lo que se hace y eso tiene una razón de ser. Si el usuario final supiera con exactitud cuánto se gana una empresa, empezaría a decirle, uy, pero se está ganando mucho, más bien hágame un descuento y gánese menos. Entonces, para evitar ese tipo digamos, de conflictos a nivel comercial, pues casi siempre esa parte de utilidad a veces no se muestra más bien como parte de los gastos directos que se tienen. Los impuestos son totalmente públicos y estos gastos indirectos tienen que ver con la parte operativa, con la parte que es de pronto de mantenimiento o de servicios o imprevistos. Entonces, digamos que así normalmente es un proyecto de tecnología tradicional. Bien, pero entonces nos damos cuenta de que conocer esos costos en detalle puede ser un lío. Y también necesitamos de alguna manera ayudar a nuestro usuario final, ayudar a quien está comprando las soluciones de tecnología, pues a tomar una buena decisión. Pero también requerimos evitar perder el tiempo cotizando innecesariamente las cosas. Entonces, aquí viene el tema de factibilidad. La factibilidad es importante. Ahora en 2 o 3 láminas vamos a ver como un proceso normal y nos damos de compra de tecnología y nos vamos a dar cuenta de que lo primero es la factibilidad. Y si no trabajamos en ese punto de factibilidad, a veces estamos perdiendo el tiempo. Hoy en día la tecnología se vende bajo un concepto, y no es nuestro curso de ventas, pero bajo un concepto de un vendedor consultivo. Un vendedor consultivo es aquel que le ayuda a comprar a su cliente. No le está vendiendo realmente, sino le ayuda a comprar. Ojalá le compre a ese vendedor, pero realmente es una persona que se vuelve un consultor, que se vuelve un asesor, que le está diciendo lo que realmente le conviene a ese usuario final. Por supuesto, siempre hay intereses comerciales metidos, ¿no? O sea, si usted vende Toyota, va a ser difícil que usted le recomiende a su cliente que compre Volkswagen, ¿no? Es entendible. Pero digamos que de alguna manera la venta consultiva, a diferencia de una venta tradicional, la venta consultiva genera mucha confianza. Mientras que la venta tradicional, pues como que lo que había era que argumentar algunas objeciones y ¡pum! Cerrar la venta ya. Pero como que usted se le iba todo el tiempo en responder preguntas, presentando su producto, las características, la empatía como que no era tan importante y finalmente lo que había era que cerrar con argumentos y ya. Eso puede ser una venta tradicional, pero en una venta de tecnología consultiva, realmente la pirámide se invierte y entonces empezamos a generarle confianza a nuestro cliente. Esa confianza tiene que ver mucho con la empatía que tenemos con nuestro cliente y más bien dejamos menos tiempo para resolver esas objeciones. No quiere decir que no sea importante, es muy importante, pero como que las objeciones son mínimas si tenemos confianza sembrada en nuestro cliente. ¿Y eso qué tiene que ver con los costos? Tiene que ver mucho, porque es que muchas veces lo primero que nos preguntan es, ¿y eso cuánto vale? Ah, ¿usted instala redes de Wi-Fi? Sí. ¿Y eso cuánto vale? Ah, ¿usted instala redes de seguridad electrónica? Sí. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto valen todas esas redes? Y nos quedamos a veces atascados en esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que al quedarnos atascados en esa pregunta y no dar un valor estimado o no hablar claramente de esos precios,
realmente lo que estamos haciendo es perdiendo la confianza de nuestro cliente. Es como cuando usted va a comprar un carro en un concesionario de la ciudad y le dice, ¿cuánto vale este carro? Y el señor le diga, no, yo no sé. Mire, es que tengo que primero hacerle una visita a su familia para saber exactamente para qué lo van a utilizar y cuántas personas van a estar montadas en el carro y saber si tiene finca o no tiene finca. Y entonces, después de todo ese estudio que yo le hago, entonces sí le digo cuánto vale el carro. Pues absurdo, ¿no? Como que no es la idea. Obviamente le dicen a uno cuánto vale este carro y pues seguramente ese carro tendrá un precio porque hay una vitrina. Pero si usted está pensando comprar un carro sin estar en un concesionario, sin estar en una vitrina, usted ya tiene en la cabeza más o menos el costo de ese carro, ¿cierto? Seguramente si usted quiere un Ferrari, seguramente va a tener que averiguar cuánto vale ese carro y sabrá que seguramente le cuesta más de $200.000 un carro de estos, o sea, le cuesta hoy en día casi 700 millones de pesos en Colombia. Entonces usted más o menos se va dando cuenta de cuánto pueden costar las cosas. Ese estimado es importante tenerlo en la cabeza, sobre todo porque es que a usted lo están viendo como el experto en este tema. Por lo tanto, usted como experto debe hablar con propiedad y con responsabilidad de lo que usted está vendiendo, instalando, sugiriendo, especificando, etcétera. Así que esta pregunta es vital, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta? A veces nos quedamos ahí cerrados. Y miremos en dónde se hace esa pregunta. Normalmente en las fases de un proyecto de tecnología, eh, para, por ejemplo, el edificio que estamos viendo abajo, pues hay una necesidad, ese dueño del edificio o el responsable quiere comprar unos equipos y quiere fácilmente, pues como que alguien se los venda, los instale y finalmente pues entren en funcionamiento. Eso es lo que tradicionalmente ocurre, pero hay una serie de fases que a veces nos estamos como saltando y que cuando el usuario final se las termina de saltar, porque a veces, seamos honestos, son un poco tacaños, o somos, porque todos somos a veces usuarios finales, somos un poco tacaños, y entonces como que queremos no pasar por esas fases para ahorrarnos esos centavos, pero efectivamente son centavos. Entonces, efectivamente, primero hay una fase inicial, que es lo que se llama consultoría, ¿no? La fase de consultarle a alguien que sepa qué es lo que realmente me sirve a mí, para no ir a botar el dinero. Entonces, hay una fase de factibilidad y después de averiguar esa factibilidad, hay una fase de diseño. El diseño puede ser en diferentes formas, diseño conceptual, básico y detallado, igual que nos han enseñado toda la vida los niveles de ingeniería conceptual, básica y detallada. Y obviamente a nivel de una ingeniería detallada, pues vamos a conocer el precio exacto de lo que necesitamos. Pero no podemos hacer un diseño completo, eso cuesta dinero, cuesta tiempo, recursos humanos, eh, pues para saber si hay factibilidad o no. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día en el gremio de tecnología? Está pasando que la gente dice, ¿y cuánto vale eso? Y enseguida le decimos, no, tenemos que mandarle un ingeniero para que vaya y analice todo, haga un diseño y le pasemos una cotización. Oiga, hay que hacer un diseño para saber más o menos eso cuánto vale. Muchas empresas dicen, sí, hay que hacer un diseño para saber cuánto vale. Mi intención es que recordemos que hay una fase de factibilidad y que para averiguar la factibilidad y dar unos precios más o menos estimados, pueden haber unos índices, que es lo que vamos a ver inmediatamente. Después de que está esto completo, hay factibilidad para hacerlo, hacemos un diseño, entonces sí, obviamente viene un proceso comercial en donde se compran los equipos y después de que se compren los equipos, pues obviamente se instalan, se configuran. Mientras esto, hay unas fases de supervisión y de comisionamiento, que es verificar que todo se está haciendo bien, como se dijo en el diseño y según las normas adecuadas, y probar de forma exhaustiva todos los sistemas al finalizar, sobre todo, para generar un documento que normalmente llamamos un certificado de conformidad. Y con ese documento certificado de conformidad colocamos el sistema a funcionar. Y esa parte de funcionamiento es la más larga
porque dura pues durante todo el tiempo que esté operando el sistema, en donde hay unos gastos de operación, de administración. Y si nosotros como proveedores de equipos hemos dado un excelente soporte local, hemos dado un servicio postventa excelente, hacemos mantenimiento de esta solución adecuada, logramos que todo esto funcione en el tiempo y se mantenga funcionando en el tiempo, y actualizamos y actualicemos todos los equipos, software, etcétera, pues entonces seguramente esta flechita final vuelve otra vez a nacer, porque seguramente el usuario final queda tan contento con todo esto que vuelve y compra otras cosas. Entonces, este es el proceso comercial. Muchas veces la gente falla en este primer punto y entonces nunca averiguó la factibilidad, nunca averiguaron exactamente cuánto costaba y realmente pues lo que hacen es perder el tiempo, o peor aún, lo que puede estar pasando hoy en día es que muchas veces se hace un mal diseño gratuito en 1 o 2 días para presentar una oferta y poder iniciar la negociación con ese usuario final, y se acepta esa oferta mal hecha y se empieza a ejecutar, y cuando vamos en la mitad de la ejecución o mucho antes de la mitad, empezamos a darnos cuenta de que estuvo mal planeado, de que los costos no son los que son y que hay que empezar a hacer adicionales, adicionales y adicionales. ¿Eso qué significa? Que somos malos profesionales. Algunos, en otro país, no les voy a decir cuál, pero algunos nos decían, claro, es que esa es la forma de vender. Porque si usted le muestra todos los costos desde el comienzo, nadie le va a comprar. Terrible, ¿no? Déjeme decirle que eso es engañar a un cliente. Y sí, seguramente hay técnicas de venta engañosas, pero yo no les sugiero que usemos esas técnicas engañosas. Hay que hacer las cosas como son. Y las cosas como son es planear las cosas muy bien para que efectivamente aquí no hayan sorpresas en el costo. Así que para planearlas bien hay que averiguar primero la factibilidad, y por eso debemos conocer un estimado de cuánto cuesta esto. Estos porcentajes más o menos nos indican qué tanto cuesta esto del total de un proyecto de tecnología con redes electrónicas. Fíjese usted que muchas veces lo único que nos cotizan es esta venta de equipos y de pronto la instalación. O sea que a veces nos cotizan el 78 y 12, el 90%, y se les olvida el 10%. Y ese 10% es el que hace que todo esté funcionando de una forma bien planeada, que todo esté funcionando como lo queremos realmente, ajustado a las normas y ajustado a todo lo que decía el diseño. Con este 3 y este 7%, tenemos el 100% del costo inicial de los equipos completo. Y nos queda por otro lado otro 10%, que es un 4% de mantenimiento y soporte técnico anual y un 6% de costos que casi siempre asume el usuario final, porque es su costo de operación de las personas que están manejando la tecnología y de los servicios públicos que se requieren para esa tecnología y en general de la administración de esa tecnología. Entonces, fíjese que a veces se nos olvidan algunos costos. Muchos de esos costos a veces se olvidan y se le dejan de decir al usuario final, y el usuario final, cuando se da cuenta de la realidad, a veces no tiene el presupuesto y pues las cosas empiezan a salir mal. Es lo que le pasa muchas veces al Estado, al Estado, digamos, hablo en Colombia, al Estado colombiano, porque muchas veces compra equipos, pero no tiene dinero para mantenerlos, y por lo tanto a la primera falla ahí quedaron los equipos y no hubo plata para mantenerlos funcionando. Bien, entonces fíjense ustedes que hay que conocer muy bien esos índices. Vamos a conocerlos en la siguiente lámina. Entonces nos vamos a esos índices utilizados. Y es simplemente tener una mejor visión comercial de las cosas para obtener rápidamente una decisión y saber, ¿cierto? Que sepamos nosotros esos costos aproximados de los subsistemas, y de manera preliminar y muy rápida poder definir si hay viabilidad para el proyecto o no, es decir, si el proyecto es factible o no.
y ahí hay técnicas de venta, hay un montón de cosas que no viene al caso mencionar ahora, pero que es la labor del vendedor. Entonces el vendedor debe decir un costo aproximado y digamos por programación neurolingüística nos enseñan que debemos inmediatamente ver los ojos de la persona que está oyendo el costo y ahí rápidamente nos damos cuenta con el lenguaje corporal de esa persona si está dentro del presupuesto de él o no, si es factible o no el proyecto, ¿ok? Pero son temas de ventas que no vamos a hablar ahora. Entonces, aquí estamos hablando de costos. Podemos tener unos costos por subsistemas, podemos tener un porcentaje de la obra total como costo de la parte de redes electrónicas, sería muy bueno. Y tenemos también la posibilidad de tener unos costos por metro cuadrado, también pudiera ser, ¿no? Entonces, revisemos esto. Creo que los que me han asistido a algunas conferencias donde yo hablo de los temas de automatización de edificios, creo que algunas de estas láminas ya han visto. Y entonces yo le pregunto a usted, imagínese que tiene un edificio tradicional acá y que tiene ese mismo edificio, pero de pronto inteligente en su lado derecho. Asuma que el costo del edificio tradicional es 100. ¿100 qué? No importa, millones de dólares, euros, pesos, no importa, 100. Si el tradicional vale 100, ¿cuánto creería usted que vale el inteligente? Como no estamos con el tiempo para interactuar, de una vez avanzo. Y entonces les digo, la mayoría de personas, cuando era presencial, pues lo manejábamos más rápido, pero también virtual, nos escriben en el chat y nos dicen, mire, si el tradicional vale 100, el inteligente yo creo que vale 200. Otros nos dicen vale 300. Hay gente que nos ha dicho vale 500. Hay otros que nos dicen vale 150. Si el tradicional vale 100, yo creo que el inteligente vale 250 y así. La verdad es que si el tradicional vale 100, la realidad de las cosas es que el inteligente no vale más de 110, 115. O sea, apenas un 10 o 15% más caro que el tradicional. Es decir, las redes electrónicas de una edificación inteligente no cuestan más del 10 o 15% de lo que cuesta el total del proyecto, más o menos. No es tan exacto, pero más o menos. ¿De qué depende de si 10 o 15? Depende de la complejidad del edificio. Si es un hospital, que es un edificio supremamente complejo, de pronto 15. Si es un hospital muy grande, con mucha sofisticación y tecnología, de pronto 20. Pero de ahí para allá no más. Si es un edificio de oficinas muy sencillo, de pronto en vez de 110, 108, una cosa así. Pero realmente no cuesta mucho más. Entonces, la primera conclusión que vemos acá es que las redes electrónicas no cuestan muchísimo más de la edificación. ¿Cuánto entonces realmente cuesta? Entonces, perdón, por aquí se me fue una lámina que no es. Aquí se me fue una lámina, bueno, de una vez miremosla, pero esto es de un edificio nuevo, ¿no? Esto es de un edificio nuevo, de 100 a 110, 115. La siguiente lámina es de un edificio que ya exista. Y discúlpenme aquí si dice hospital, seguramente la última presentación que hice aquí era a nivel hospitalario, sobre todo por lo que les he dicho que es que hemos estado mucho tiempo por la pandemia en temas hospitalarios. Y entonces, ¿cuánto cuesta convertir una edificación ya existente en una que sea inteligente? Bueno, pues si la inteligente realmente cuesta 110 o 115, el tradicional 100, la inteligente nueva vale 110, 115, pasar de tradicional a inteligente, pero ya construida la instalación, el edificio puede costar más o menos un 80% más, o sea, algo así como 195, 210, si es que partimos de 100. Entonces, fíjese que puede costar más del doble hacerlo, simplemente porque ya estaba construido. Conclusión de las láminas, pues hacerlo nuevo es fabuloso, es como menos le cuesta. Intentar hacer algo inteligente de una construcción que ya existe, claro que se puede hacer, muchas veces se hace, pero no le va a costar tan barato, le va a costar mucho más, ¿ok? Sobre todo por los espacios, mano de obra, etc. Bien.
Recordemos finalmente que todo esto trae beneficios, es a largo plazo, no inmediatos. Entonces, los beneficios son superiores como al 35% de ahorro, pero a largo plazo. Bien, avancemos. ¿Cómo es el tema de los índices entonces? Entonces, los índices para proyectos nuevos, básicamente, digamos que esto puede variar y depende de la complejidad de la obra, del tipo de edificio que sea, de la cantidad de subsistemas que tengamos. Pero digamos que nos da un parámetro genérico para darnos una idea de cuánto costaría. Aquí hay una división de las redes electrónicas que hemos hablado y más o menos eso cuánto costaría. Por ejemplo, si solamente estamos hablando de control y automatización, eso costaría el 15% del 100% que son todos los subsistemas completos de redes electrónicas. Es decir, este porcentaje es el peso que tiene cada grupo de redes electrónicas dentro del total de redes electrónicas. Las de seguridad electrónica, 26%. Las de comunicaciones 22, las de audio y video 11. Ahí están los 4 grandes que decíamos. En el caso hospitalario, pues viene un quinto grupo que son otras redes más especializadas para ese tema. Y aquí además tenemos dividido el tema de infraestructura, es decir, tuberías, cables, espacios, canalizaciones, bandejas, canaletas, y el tema de diseño, las tres fases de diseño, conceptual, básico y detallado, pueden costar como el 8% del total del proyecto. O sea que aquí ya podemos tener una herramienta para poder diferenciar de todo ese proyecto más o menos cuánto cuesta cada uno de sus subsistemas. Y si lo anidamos con la lámina anterior, en donde decíamos que más o menos costaba entre un 10 y un 15% las redes electrónicas, vamos a quedarnos con lo más común, que es como el 10%. Pues entonces, si el 10% valen las redes electrónicas y las de seguridad electrónica valen el 26% de ese 10%, o sea, como la cuarta parte, pues como que ya más o menos pudiéramos saber cuánto cuestan las redes, todas las de seguridad electrónica. Entonces, fíjese que podemos hacer las cosas relativamente rápido. Si partimos de que las redes electrónicas son el 10%, y aquí dividimos redes electrónicas diversas, comunicaciones, seguridad, audio, video y control y automatización, ¿cuál es la diferencia de esto con los porcentajes que estábamos viendo acá? Que aquí los porcentajes estaban diferenciando infraestructura y diseño. Aquí en estos porcentajes ya está infraestructura y diseño metido. Entonces, como más rápido, ¿no? Más fácil. Pero siguen sumando el mismo 10%. Por lo tanto, yo pudiera hacer un ejercicio muy sencillo y lo vamos a hacer aquí pues con una calculadora. Entonces voy a llamar aquí mi calculadora y lo vamos a hacer aquí rápido entre todos, un ejercicio rápido. Entonces yo puedo preguntarle a una persona, mire, es que yo vendo redes electrónicas para edificaciones inteligentes. Ah, qué bueno, lo felicito, muy bien. Yo tengo un edificio, vamos a suponer que es un edificio de oficinas de 10 pisos, cada piso tiene 500 metros cuadrados y entonces el total construido de ese edificio son 500 por 10, 5.000 metros cuadrados. Así que tengo un primer dato que son 5.000 metros cuadrados. ¿Ese edificio en dónde está? Ese edificio está en una ciudad grande, ese edificio está en una población pequeña, ese edificio es comercial, ese edificio es residencial, ese edificio en Colombia, ¿en qué estrato social está? Y entonces, dependiendo de eso, nos vamos a ir a unos índices que no los damos acá, sino los da Camacol o Asocreto, que son la Cámara Colombiana de la Construcción o las entidades normales que nos hablan del tema constructivo. Entonces nos dicen, mire, dependiendo de en dónde está, en qué ciudad está, en qué estrato, el metro cuadrado de eso puede costar alrededor de, por ejemplo, 2,5 millones de pesos colombianos. Así que el total del proyecto son 5.000 metros cuadrados por 2,5 millones de metros cuadrados. El total del proyecto son 12.500 millones de pesos. Eso cuesta construir ese edificio. Ojo que estoy hablando de precios de costo, no precios de venta. Si ese edificio usted lo pone en la zona T, en Bogotá, o en la Milla de Oro en Medellín,
le va a costar 5 veces más eso. Pero aquí estamos hablando del costo. Entonces, estamos diciendo de que las redes electrónicas cuestan el 10% de ese costo total, más o menos. Entonces, lo multiplicamos por 0,1, o sea, lo dividimos por 10 o sacamos el 10%, y las redes electrónicas para esta edificación nos van a costar 1.250 millones de pesos. Pero a usted le dijeron que solo estaban interesados en las redes de comunicaciones, o sea, el cableado estructurado y el tema de pronto de Wi-Fi y los patch panel y los switches básicos. Entonces eso usted sabe que cuesta como 3%. Entonces, efectivamente, vamos a multiplicar esto por el 3%. 0.03, se me olvidó poner la coma, 0.3. Entonces eso le va a costar alrededor de 37.500, ¿sí? No sé si estuvo bien, no, creo que estuvo mal. A ver, otra vez, 5.000 por 2 millones y medio de pesos, por el 10%, eso nos cuesta 1.250, ¿no es cierto? Pero aquí es el 3% ya directo, pero no de este 10, sino el 3% de la totalidad del proyecto. O sea, este ya es el 10%. El 3%, pues sería algo así como dividirlo entre 3, ¿no? Nos daría el 3,33%. 416 millones de pesos puede costar las redes de comunicaciones de esa edificación. Así que yo puedo, por dar un estimado general, puedo hablar de entre 400 y 450 millones de pesos cuesta el cableado estructurado, incluyendo racks, switches, access point, todas las tomas, todo el cable, la certificación, como la generalidad de las cosas, ¿no? ¿Y cuánto costaría las redes de seguridad electrónica para ese edificio? Es decir, cámaras, control de acceso, alarmas. Pues entonces volvámoslo a hacer. 5.000 metros cuadrados por 2 millones y medio de pesos que nos dicen que cuesta el metro cuadrado, el 10%, pero entonces de una vez hagámoslo, nos dicen que la seguridad electrónica es el 3,5% por 0,35. Más o menos la seguridad electrónica puede costar, otra vez volví y lo hice mal, ¿no? Estoy metiendo los dedos mal, discúlpenme ustedes. 5.000 por 2 millones y medio, 12.500 millones de pesos, por el 3,5%, o sea, 0,035, ¿cierto? Eso cuesta la seguridad electrónica. Ahora sí, 437 millones de pesos, un poquito más que las comunicaciones. O sea, pudiéramos hablar de 400 comunicaciones y 450 seguridad electrónica. Y más o menos nos estaríamos metiendo dentro de un estimado, ¿ok? Entonces, lo que quiero que entendamos ahí es que para eso sirven los índices. Los índices funcionan muy bien para poder encontrar el valor rápido de algo que nos están pidiendo. Punto final para avanzar, que nos quedan apenas 10 minuticos. También podemos tener costos por metros cuadrados. Entonces, esto que ustedes están viendo es el costo por metro cuadrado, más o menos, de la infraestructura, del diseño o de la construcción de todos los sistemas electrónicos que se tengan, en una diferenciación entre 30 y 150 dólares por metro cuadrado, ¿ok? ¿De qué depende si utilizo 30 o 150? De la complejidad de la obra y del tipo de edificación y de la cantidad de subsistemas que tengamos. Rápidamente hagamos el mismo ejemplo. Entonces, 5.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Decíamos, vamos a multiplicarlo directamente por el costo de los subsistemas. Estos son de todos los subsistemas, o sea, seguridad, comunicaciones, automatización, audio, video, integración, automatización, todo. Diseño, infraestructura, etcétera. Entonces, supongamos que es un edificio de oficinas. Es un edificio más bien sencillo. Los edificios de oficinas son los más sencillos. Los residenciales son más complejos porque no hay horarios, porque la gente entra y sale cuando se le da la gana, porque usted no sabe quién soy yo, si yo soy el dueño de este apartamento, déjeme. Entonces, ahí empiezan a haber complejidades. Cuando son edificios de oficinas, son mucho más económicos, sencillos de controlar y de hacer. Entonces, pensemos en un edificio de oficina sencillo. No nos vayamos al extremo de 30, sino pongámoslo por ahí como un poquitico más de 50, pongámosle 60 dólares. 5.000 metros cuadrados por 60 dólares nos dan 300.000 dólares. Por 3.600 pesos el dólar hoy en día nos da como 1.080
millones de pesos. Nos había dado 1.200 y pico, ¿no? Por el otro lado. Así que más o menos estamos como dando un estimado. Por supuesto no nos da exacto. Por supuesto estos son estimados, son índices de estimación. Y por lo tanto no nos da exacto todo. Pero nadie en 20 segundos que usted demora haciendo esto, aquí porque se los estoy explicando, pero si usted lo tiene claro, en 20 segundos hace una multiplicación, incluso sin calculadora. Muchas veces nosotros como ingenieros tenemos esa habilidad mental y muchas veces rápidamente podemos sacar un valor exacto. Entonces, en 20 segundos nadie espera que usted tenga una cifra exacta. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se sacan entonces, digamos que todos estos índices? Los índices se calculan basados en estadística y no tenemos el tiempo para explicar muy bien, pero digamos que, bueno, todas estas láminas obviamente se las entregamos a ustedes, ya está el PDF hecho para que lo pueda subir a 100. Así que todas estas láminas las van a tener ustedes y ustedes pueden leer con más calma esto. Entonces, digamos que aquí hay un ejemplo de una tabla de cálculo para los índices en sistemas de seguridad electrónica en Latinoamérica. Esto es solo para seguridad electrónica. Entonces, fíjese que es basado en los índices estadísticos que tenga la empresa, es decir, cuántas cotizaciones ha hecho, cuánto cotizó, esa instalación era media, pequeña o grande, qué hizo, qué subsistemas tenía. Y basado en eso, uno mismo puede sacar sus propios índices. Y aunque para una empresa en un producto el índice puede ser del 2, el 3%, para otra empresa en otra nación con otro producto puede ser un porcentaje diferente. Así que por eso esto es clave y hay que entender que pues depende de cada empresa por separado. Lo dejamos ahí porque obviamente no tenemos el tiempo para revisarlo con calma. Bien, terminemos entonces dos cositas. Los costos ocultos hay que tenerlos en la cabeza. Las redes electrónicas tienen muchos costos ocultos. ¿Y cuáles son esos costos ocultos? Pues los costos ocultos son terriblemente complejos de definir. En esta lámina siguiente vemos cosas ocultas que de pronto tiene cada uno de los actores que está en todo este gremio. Fabricantes, integradores, consultores, el usuario final, los instaladores, el gremio en general tiene una serie de vicios y de cosas que nos generan costos ocultos. Por ejemplo, el fabricante le interesa hablar de su producto, pero no divulga realmente y no enseña a la gente muchas cosas. Entonces puede ocultar algunas cosas que su producto de pronto no cumple. ¿Ok? Entonces ahí empiezan a haber cosas que uno como que no se da cuenta. El integrador a veces, que muchos de ustedes pudieran ser integradores, a veces no hay planeación, entonces genera una serie de sobrecostos enormes porque no se planea. No hay normatividad que se siga, genera una serie de sobrecostos, sobre todo cuando nos obligan a cumplir esa normatividad. En Colombia muchas cosas son de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que ni siquiera sabemos que existen y como nadie nos las hace cumplir, pues entonces como que las pasamos, pero eso no quiere decir que no las debamos hacer bien. A veces no se controlan las cosas, a veces no hay gerencia de proyecto, entonces como que no hay metodología para hacer las cosas bien hechas y bien planeadas. A veces no somos lo suficientemente profesionales, a veces desconocemos muchas otras cosas. Entonces realmente hay un montón de cosas que no tenemos en la cabeza. Cuando hay un consultor, a veces el consultor no se contrata, se le pide a alguien que le ayude, como el amigo del amigo del amigo y gratis. Entonces ahí hay una serie de costos que no se tienen en la cabeza y que generan unos sobrecostos ya en la vida real. A veces el consultor no es imparcial, a veces el consultor es de una fábrica, entonces obviamente pues ese consultor trata de vender su producto, ni bobo que fuera, para eso le pagan, entonces él no está haciendo nada malo, pero lo malo es que no es imparcial. A veces de pronto entonces se ocultan cosas para beneficio del interés comercial de determinado producto. A veces no se investiga, a veces no se tiene la experiencia necesaria. Conozco consultores, sobre todo fuera de las capitales grandes, que realmente no tienen experiencia. No sé cómo se metieron a hacer eso, pero como que sienten que como pueden instalar
algo, un access point o como pueden instalar una cámara, entonces ya son consultores y ya se las saben todas. Y realmente a veces hace falta mucho la experiencia. A veces el gremio no se preocupa por mejorar, a veces no existe quien capacite a la gente, como por ejemplo ASIEN, que es una excelente asociación con la que vivimos haciendo esto todos los días. A veces el mismo instalador no se capacita, no tiene estándares de calidad, no se empodera de la solución y trata de hacerla mejor. Entonces todo eso genera una serie de sobrecostos enormes, enormes. Esos costos a veces no se tienen en cuenta. Y entonces, ¿qué pasa en la industria real de tecnología? Que se espera una utilidad X de un proyecto y realmente se ofrece buena calidad, pero a veces hay frustración. La utilidad que se esperaba era esta y a veces recogemos solamente esta. A veces hay una baja calidad y hay una utilidad casi porque es un proveedor bueno, digamos que un proveedor ético y por lo tanto trata al máximo de cumplir, pero eso va en detrimento de su propia utilidad. O a veces incluso hay proveedores tan profesionales que al obtener pérdidas, pues se van a pérdida, pero le cumplen al usuario final. Es un proveedor muy ético y así deberíamos ser todo. Ahora, el asunto no es que tengamos pérdidas, el asunto es que usted no planeó, el asunto es que usted no usó los costos adecuados. Y si usted no planea las cosas, pues va a tener una serie de problemas, ¿no? Cuando usted espera un margen grande, a veces de pronto la utilidad es muy pequeña, o cuando usted tiene de pronto una utilidad que quiere realmente gastar en su empresa, en su personal o en su bolsillo, a veces realmente el margen no es el esperado. Los márgenes, pues aquí estamos hablando, mire, de porcentajes de márgenes como del 20%, que era lo que habíamos mencionado, y con una utilidad líquida después de impuestos como del 16, un 14%, pero sabemos que esto puede variar mucho. Y si usted no tiene la planeación y los costos adecuados, pues realmente esto se puede convertir en cero fácilmente. ¿Ok? Bien. En los minutos que nos quedan, siempre debemos hablar de los costos totales de propiedad. Costos totales del dueño de todo el sistema. Y esos costos totales siempre son basados en dos cosas que a nivel financiero son muy conocidas, el CAPEX y el OPEX. Capital Expenses o Expenditures o Operational Expenses, gastos de operación y gastos de capital. Los gastos de capital es lo que cuestan los equipos y la instalación de los equipos de redes electrónicas. Los gastos de operación es cuánto vale mantener eso funcionando y operando como queremos. Eso nos da el costo total de operación, perdón, el costo total del dueño. Esto es Total Cost Owner, que es el dueño de toda la solución. Entonces, en gastos de capital están los gastos de equipos, de infraestructura, de instalación, mano de obra, de ingeniería y de capacitación al usuario final. Mientras que los gastos de operativos o operacionales son los operadores que van a mantener esto funcionando o van a mantenerlo, estar pendientes del sistema, mantenimiento de ese sistema, licencias de software, actualización de ese mismo sistema, administración, gastos de energía, gastos de internet, recapacitación de la gente que está operando los sistemas. Y todo esto cuesta a veces muchísimo dinero y no se tiene en cuenta. Normalmente los gastos de operación pues son es en el tiempo, ¿no? Mientras que los gastos de capital es solo una vez. Entonces, normalmente a nivel de tecnología, tanto cableado estructurado como redes de seguridad, como audio y video, tienen un periodo de vida útil más o menos similar, más o menos como a unos 7 años. Es decir, si usted tiene un computador de hace más de 7 años, oiga, ya es tiempo que lo cambie, ¿no? Pueda que le funcione, pero han salido cosas mejores y es bueno que usted las cambie. También a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, como que mucha gente está hoy haciendo eso, edificios que pusieron equipos de seguridad o de cableado estructurado o de redes de datos hace 10 años, ya es hora de que los empiecen a renovar. Entonces, los gastos operativos se calculan más o menos en 7 años, a 7 años, y los gastos de capital se calculan más o menos pues una sola vez, ¿no? Eso nos permite entonces generar cosas como esta.
Este es un ejemplo de años acá, de 0 años a 30 años, y aquí ejemplos de edificios tradicionales y edificios inteligentes. Edificios tradicionales y edificios inteligentes. Entonces revisemos aquí el tema. Perdón, estos no son años, estos de 0 a 30 son dinero, es dinero. Entonces, fíjense, en un edificio tradicional se va muy poquito en gastos operativos y se gasta mucho en gastos de capital, se compran un montón de cosas, pero en un edificio a 2 años, ese mismo edificio tradicional a 2 años, pues obviamente los gastos de operativos son el doble y los gastos de capital pues son los mismos. En un edificio inteligente, los gastos de capital son mayores a los del edificio tradicional. ¿Cuánto mayores? Pues ya hemos dicho que como el 10, el 15% más. Entonces, de 6,7 más un porcentaje pequeño da 7,5. Pero los gastos de operación son menores. Y eso es lo que buscamos, que los gastos de operación sean menores. Por lo tanto, en 2 años, pues tenemos el doble de gastos de operación, ¿ok? Y el mismo gasto de capital. Hasta ahí como que no hay mucha diferencia. Miremos en 7 años qué pasa. En 7 años, lo que tenemos es que el edificio tradicional ha tenido 1,3 multiplicado por 7, 9,1 de gastos en operación, y los gastos de capital pues son los mismos que inicialmente obtuvo. Pero en un edificio inteligente, a solo 7 años, los gastos operativos son apenas 6,3, más los gastos, los mismos gastos que tuvo al comienzo, 7,5, pero si usted se da cuenta, la suma de estos dos ya es menor a la suma de estos. O sea que aquí es donde se empieza a ver realmente el ahorro que se tiene para una edificación inteligente con redes electrónicas. ¿Y qué decir a los 15 años? Pues a los 15 años, fíjese que el tradicional se ha gastado muchísimo más que el inteligente. Mire, con esto que se ha ahorrado, ya pudiera volver a comprar otros equipos más. Si es que los quisiera renovar absolutamente todos, que sabemos que no es necesario, solamente unas partes. Entonces, esta es la forma de uno de pronto entender que las redes electrónicas funcionan muy bien, que los costos en las redes electrónicas son fundamentales. Para hacer eso, y con eso terminamos para irnos a las conclusiones, para hacer eso, pues recordemos que hay que hacer estudios, hay que hacer análisis, hay que planear muy bien las cosas, hay que hacer un diseño adecuado. Ese diseño debe tratar de partir de un estudio de factibilidad rápido, con unos índices como los que aprendimos a hacer hoy. Y yo quiero simplemente recordarles de que todo esto pues tiene una razón de ser. En el círculo están todos los servicios de consultoría que están al servicio de las redes electrónicas. En la barra gris diagonal están los servicios de operación, perdón, de construcción, lo que se construye cuando en la etapa de construcción, y la flecha nos indica que pues de ahí en adelante el sistema sigue operando. Los servicios de consultoría, pues ya digamos que son fáciles de entender, alguien que haga el diseño, alguien que asesore y se compren bien las cosas. Una vez se compren las cosas y se suministre la tecnología, pues entonces hay que instalarla, montarla, hacer las integraciones, y mientras esto se esté haciendo, ojalá haya un supervisor y alguien que realmente haga una interventoría y que intervenga muy bien en la obra para que no se salga de control ni costos, ni el alcance, ni el tiempo, que se cumpla y que se prometa que se cumpla todo lo prometido. Para eso la parte final de comisionamiento es vital, es decir, hacer pruebas exhaustivas de todo y dar un certificado de conformidad, tal cual como certificamos una red de datos, eso es comisionamiento, un certificado de conformidad, pero no me estoy refiriendo solamente al cableado estructurado pasivo, sino me estoy refiriendo a toda la solución completa de redes electrónicas, incluyendo todos los subsistemas. Por lo tanto, el comisionamiento es bien importante, sobre todo para el usuario final. Yo entiendo que si usted vende equipos, ojalá usted nunca le hicieran comisionamiento, pero realmente a veces el comisionamiento pues ayuda a definir, digamos, ayuda a favorecer a parte y parte. Finalmente hay una etapa de capacitación para que la operación sea muy buena, y entonces pues viene una etapa de mantenimiento, de operación, de actualización de todos esos equipos,
Y muchas veces, señores, el usuario final solo contrata lo rojo, lo que está aquí en un cuadrito rojo. Muchas veces el usuario final solo contrata el suministro y la instalación y se le quedó por fuera todo el resto de cosas para poder hacer esto mejor. Así que el conocer un poco cuánto cuestan las redes electrónicas de un edificio nos va a permitir darle confianza a nuestro cliente, nos va a permitir de pronto no perder el tiempo mandando a hacer diseños innecesarios para que nos digan, ah, bueno, gracias, no puedo comprar eso, y usted no cobró nada por ese diseño. No, tiene que cobrar y tiene que, antes de cobrar y antes de hacer esa labor de esfuerzo en el diseño, tiene que averiguar la factibilidad de las cosas. Ya sabemos más o menos qué porcentajes pueden estar. Bien. Aquí algo de humor antes pero muy real, antes de la lámina de conclusiones, que es la siguiente. Si usted quiere un servicio rápido, a costo cero y de excelente calidad, amigo, eso es más bien como utópico. Utópico. Y hay algunos que incluso quieren que el diseño o las soluciones iniciales sean gratis. Pues todavía más utópico, ¿no? Ahí se las dejo simplemente porque es lo que a veces pasa con los usuarios finales, que quieren tecnología de alta tecnología, lo último, la punta de tecnología que haya, pero pagando casi nada y que me lo tengan, ojalá para ayer. Y eso es utópico. Así que hay que entender que las redes electrónicas en cualquier edificación se toman su tiempo y en caso que se requieran de manera urgente, no va a costar lo mismo, va a costar mucho más. Y si de pronto es un precio normal, pues toma su tiempo hacerlo. Y gratis, usted sabe que lo gratis no tiene forma de hacerlo muy bien, porque nunca hay nada gratis, ¿no? Debajo de lo gratis siempre hay un interés, entonces tengamos cuidado en eso. Muy bien, conclusiones finales de nuestra conferencia. 1. No se deben desperdiciar recursos en diseño, visitas y demás cosas antes de evaluar la factibilidad del proyecto. Los costos en las redes electrónicas determinan la factibilidad, al menos la factibilidad económica del proyecto. 2. Debemos ser lo suficientemente profesionales para darle a cualquier persona un valor estimado de manera profesional y correcta y de una manera rápida, ¿no? Y para eso nos sirven los índices que vimos. 3. Si usted no sabe mucho del tema, asesórese de alguien que sepa. Con el tiempo, yo sé que usted, tarde o temprano, si se interesa por estos temas y se mete de lleno en esto, pues termina siendo un experto. Así que no necesita tanta asesoría. Pero si no sabe mucho, asesórese del que sabe. Como decía Mafalda, lo importante no es saber, es tener el dato del que sabe. Y ya. 4. Se deben tener en cuenta los costos totales del propietario, o sea, el CAPEX y el OPEX. Ojo, porque el OPEX muchas veces mata los proyectos porque no se avisan, se desconoce. 5. Hay costos ocultos. Costos ocultos que se deben planear bien. ¿Cómo se evitan los costos ocultos? Planeando muy bien las cosas. Les pongo un ejemplo rapidito aquí en conclusiones de un costo oculto. Entra usted a una obra a hacer las redes electrónicas y le toca poner un campamento de obra. Y usted no sabe hacer campamentos de obra y no tiene rusos que le hagan un campamento con tablitas. Y muchas veces hoy en día se acostumbran mucho los containers, ¿cierto? De carga. Entonces usted tiene que poner 1 o 2 o 3 containers como campamento de obra. Y esos containers hay que llevarlos en un montacarga. Y ese montacarga también cuesta. Y ese montacarga viene en un camión. Y todo eso, entonces, ¿cuánto cuesta? Ese es un costo oculto. Otro costo oculto, el mantenimiento de una solución de data center. Entonces, si usted no tiene en cuenta los costos de operación, pues se le fue como un costo oculto. Otro costo oculto, por ejemplo, en un sistema de CCTV hoy en día, pues casi todo es IP de forma remota. El costo oculto es, por ejemplo, el costo del servicio de Internet en ambas puntas, en donde se sube la señal y en donde se baja la señal. Entonces, a veces hay costos que usted a veces no tiene en la cabeza por no planear. Si usted planea todo bien, le garantizo que no hay costos tan ocultos. Aún así, siempre van a haber imprevistos.
Y finalmente, los costos de todas estas redes electrónicas van a seguir bajando. Como todo en tecnología, baja de precio. Los beneficios van a seguir aumentando, sobre todo ahora que viene Internet de las Cosas, pues ya estamos en esto, pero 5G pegado a Internet de las Cosas, con inteligencia artificial, con Big Data, todo esto hace que los costos bajen por un lado y por el otro los beneficios sean enormes. Así que definitivamente este es el futuro de muchas cosas, pero eso lo entendimos hace como 15 o 20 años, que este es el futuro. Hay que aprender mucho más. Si usted no sabe mucho del tema, aprenda. Perderle miedo a todas esas redes electrónicas. Hay que saber comprar adecuadamente y hay que saber ser profesionales dando los valores adecuados en el momento adecuado. Muchas cosas por planear y con eso, pues digamos que los dejo. Realmente disculpen por de pronto el tema a veces que un poco largo, nos pasamos 7 minutos, pero realmente el tema es que se necesita que usted entienda que hay unos costos y que hay que aprovecharlos y que hay forma de encontrarlos más rápido, no tanto como lo hacemos de forma tradicional. Daniel, si me estás oyendo, no sé si haya alguna pregunta que podamos de pronto responder en este momento. Daniel, ¿andas por ahí? Bueno, aquí en mi chat no tengo preguntas, así que sí, te escucho. Ingeniero, ¿me Sí, escucha en este momento? te estoy escuchando. Ingeniero, ¿me escucha en este momento? Te estoy Sí. escuchando, Daniel. Yo no, permítame un segundo, no sé por qué no lo escucho. Todos te estamos escuchando, Daniel. Voy a ¿Me apagar mi permiten un segundo? cámara. Si me están escuchando. Voy a apagar mi cámara por si acaso es un tema de ancho de banda. Daniel, ¿me escuchas? Ya en este momento lo escucho, ingeniero. ¿Usted me escucha? Sí, te escucho bien. Daniel, te estaba preguntando si hay acaso alguna pregunta o alguna inquietud de los asistentes. El ingeniero nos escribió el ingeniero. Permítame un segundo. Ramiro Andrés. Excelente charla, ojalá se tenga grabación. El ingeniero permite compartir las memorias, ¿sí? Correcto, ya están en el correo electrónico de Manuel Segura, el PDF de la presentación. Al finalizar la conferencia les va a llegar a ustedes una encuesta. Por favor, la contestan, la evaluación del conferencista y a través de ese medio vamos a compartir las memorias. Los Ok. asistentes que deseen realizar alguna consulta pueden dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono. Ah, Daniel, aquí en mi WhatsApp hay una pregunta, no me la mandaron por el chat de GoToWebinar. Aquí me está diciendo Angélica, bueno, es que es una compañera de una de las empresas esto es de comunicaciones y de seguridad. La voy a leer. Dice, hola Germán, estoy viendo tu presentación. Bueno, ok. Estoy viendo tu presentación de A100. Si tengo que cotizar solo la mano de obra, ¿qué hago? ¿Hay algún índice para ello? Bueno, entonces mira, yo me devolvería a la lámina, a esta lámina. A ver si la podemos ver. A esta lámina. En donde, a ver, disculpen, en donde aquí estamos hablando de el diseño, infraestructura, comunicaciones, seguridad, audio, video, control y automatización. No está la mano de obra. La mano de obra depende mucho de en dónde es, distancias que haya que utilizar, eh, digamos que complejidad en la solución. Pero sí hay un índice que hace parte de esta infraestructura. Digamos que aquí pudiera decir infraestructura y mano de obra o instalación del tema. Más o menos puede ser alrededor de un 5 a 7% la mano de obra
de cada uno de estos subsistemas. Pero ojo, ojo, digamos que, ¿por qué no está eso tan claro en la lámina? Porque es peligrosísimo la pereza que nos invade a la mayoría de humanos, sobre todo latinoamericanos. Y entonces muchas personas, cuando yo les digo que la mano de obra vale el 5%, hacen una suma de las cámaras o de los puntos de voz y datos que tengan que instalar, eso les da 100 millones de pesos y cobran 5 millones de pesos por la mano de obra de eso, cuando realmente no es algo responsable hacer ese porcentaje ahí, porque la instalación, vuelvo y digo, depende mucho de la complejidad de lo que se tenga y de las distancias que haya que salvar en esa instalación. No es lo mismo hacer esos 100 millones de pesos en cableado estructurado en un edificio de oficinas con 200 puntos que hacer eso en una planta petrolera con los mismos 200 puntos, pero en donde pues pueden estar en un área de cubrimiento de 2 o 3 kilómetros cuadrados, con una serie de normatividades petroleras o de oil and gas. Entonces, definitivamente la mano de obra es diferente, mucho más calificada en el segundo caso que en el primero. Entonces, la mano de obra no puede ser tan fácilmente creada en un porcentaje genérico. Sin embargo, y a Angélica le respondo eso, sin embargo, el tema es que yo pudiera partir de mis estadísticas. Recuerdan que hablamos de que esto viene de las estadísticas. Entonces, si usted como empresa que siempre atiende, por ejemplo, oil and gas, tiene una serie de estadísticas de mano de obra, con esas estadísticas usted puede generar un índice propio suyo de más o menos cuánto cuesta la mano de obra. Lo mismo, la mano de obra no es, no es igual en un edificio nuevo en donde se puede trabajar de 7 de la mañana a 6 de la tarde sin mayor problema, que en un edificio existente en donde a veces hay que trabajar solo de noche y si ese edificio está alrededor de una serie de área residencial, yo no sé cuándo se va a poder trabajar porque va a ser muy difícil. Entonces, hay que pagar horas extras, etcétera, es muy distinto. Entonces, la mano de obra, digamos que se sale como de los cánones tradicionales de un índice como el que queremos ver. Listo, Angélica. Daniel, ¿alguna otra pregunta más? No, ingeniero, por el momento no tenemos más consultas de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros y el área de servicio al ingeniero. Darle las gracias, como siempre, ingeniero, por su tiempo, su conocimiento, por compartirlo con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos. Listo, Daniel, muchas gracias. Una última cosa para todos. Mire, aquí está mi correo electrónico, gcortés@incetron.com. Yo no cobro un solo centavo por hablar por teléfono, por el chat, por WhatsApp, por email siquiera. Así que siéntanse tranquilos, en libertad de hacer sus preguntas, sus inquietudes, nos pueden contactar sin ningún inconveniente y pues les podemos ayudar con todo gusto. A Daniel y a través tuyo a la asociación, pues un abrazo grande y el agradecimiento por toda la labor que están haciendo. A usted, ingeniero, muchas gracias de parte de ACIEN, como siempre, y esperamos volverlo a tener con nuevos temas que nos pueda seguir acompañando, ingeniero. Una feliz tarde para usted y para todos nuestros asistentes. Bueno, feliz tarde, que estén bien.